Señoras y señores, la Conferencia Crecer 2017 está llegando a su fin. Han sido 2 jornadas intensas y productivas, con la especial oportunidad de compartir y reforzar temas de relevante actualidad, de política financiera, trascendentales para el desarrollo económico de la región. Y para cerrar formalmente la presente conferencia, presentamos a continuación nuestra sesión plenaria de clausura, denominada Abordando los retos de la próxima década. Y para ello presentamos a las autoridades que tendrán a cargo esta sesión de clausura. El señor Felipe Pérez Cervantes, presidente del GLENIC, el señor Timothy Nixon, director de sustentabilidad de Thomson Reuters, Arely Gómez, secretaria de la Función Pública de México, y el señor Jorge Familiar, vicepresidente para América Latina y el Caribe. Invito al señor Felipe Pérez Cervantes como presidente del GLENIC para que haga las palabras de circunstancia. Con mucho gusto, Gustavo. Mis comentarios surgen de una interpretación personal de los principales retos que se han expresado en esta reunión durante 2 días muy intensos, con muchos temas de gran trascendencia para la Contraloría Pública, para el desarrollo sostenible de la región, para que nuestra actividad sea cada vez más importante, más orquestada, más coordinada, de gran trascendencia para la región de Latinoamérica. Cuando veo el título de identificar los retos de la próxima década, pienso que hay que ser muy visionario y tener una bola de cristal. ¿Quién hubiera pensado hace 10 años, cuando nos reunimos en la Ciudad de México, que el desarrollo de la tecnología nos iba a llevar a los estatus en los que estamos actualmente respecto al uso de la telefonía celular, de los Twitter, del FaceTime y de cuantas más cosas? Y entonces pensar en qué va a ocurrir dentro de 10 años en todo este aspecto se me hace complicado. Por eso es que yo creo que es interesante el hablar de que el mundo es tan dinámico que si hemos de hablar de retos debemos identificar los retos que tenemos hoy a corto plazo y que debemos atenderlos para que sea una realidad lo que hemos discutido durante todos estos años, durante todos estos días. Uno de ellos es el tema de transparencia. Hace 10 años, por ejemplo, el tema de transparencia era algo etéreo, difícil de identificar. Actualmente está presente en todos los sectores, en el gobierno, en el sector empresarial, en la emisión de estados financieros, en las normas de información financiera, en la auditoría. Y desde luego, junto con transparencia está el concepto de otro reto del que se habló aquí ayer y hoy, de la rendición de cuentas, la cual es indispensable, y es indispensable que sea oportuna, comparable, confiable. Un reto más, y se habló también en varias de las sesiones, es la lucha contra la corrupción en muchos países, lo cual se ha convertido ya no en un anhelo, sino en una realidad, por no decir que en un clamor. Varios países han iniciado procesos que hacen pensar que luchar contra la corrupción es posible y es una obligación, y que consecuentemente hay que combatir la impunidad. Se percibe también en una de las sesiones con el experto en cuestiones políticas que estuvo en la primera sesión, que en algunos lugares hay un desencanto, por llamarlo así, en cuanto a la actuación en algunos sitios de los partidos políticos. Es un reto más que debemos enfrentar. En materia de información financiera, para las empresas se han tenido grandes logros, pues el reto que se impuso a sí mismo hace aproximadamente 10 años, el International Accounting Standards Board, se ha manifestado ya en logros importantes, puesto que las normas de información financiera se aplican de una manera u otra en alrededor de 150 países. Quizás el reto actual más importante es la correcta implementación de esas normas. Un reto más es el lograr que se evite que haya cambios frecuentes. Muchos países han pedido al IASB como reto el hecho de que haya un periodo de calma, que no haya nuevas normas, que no haya cambios en las normas, para que entonces la implementación sea más sencilla y que se pueda comparar de país a país. Hay voces también a favor de que la preparación de un reporte financiero no es suficiente para que los usuarios de la información financiera puedan tomar decisiones adecuadas.
En una de las sesiones se habló de la labor llevada a cabo por International Integrated Reporting Council, el cual clama por que haya información complementaria de muy diferentes procedencias con un espectro muy amplio de información, tan amplio que a veces es difícil de identificar. Y más cuando hay otros grupos que están trabajando también en ese sentido, como el grupo de sustentabilidad que está trabajando en algunos países. Es difícil lograr que haya uniformidad en ese aspecto, pero si las entidades que están interesadas en que la información financiera sea más útil para las empresas se ponen de acuerdo y establecen un solo camino, creo que estamos en aras de cumplir la atención a este reto. En materia de auditoría, se habló también de que es un reto enorme en que todos los países de Latinoamérica establezcan control de calidad como un requisito indispensable para responder a las peticiones del IFAC, del International Federation of Accountants. El reto quizás más difícil de cumplir es la implementación. Algunos países han expresado la dificultad de que, sobre todo en firmas medianas y pequeñas, el control de calidad obligatorio es posible. Yo no diría que es solo posible, sino que es indispensable. Y aspectos también relacionados con lo que la International Federation of Accountants ha establecido en el cumplimiento del Código de Ética de IFAC a nivel de todos los países, haciendo énfasis en la necesidad de mantener la independencia de los auditores, la independencia de los asesores, para que no haya sesgo en las opiniones que se dan a las empresas y a las entidades gubernamentales. La educación es un reto que yo he oído desde que era estudiante. La educación es algo que debemos atender de manera fundamental y aquí se habló también de ese reto en una sesión que acabamos de tener de gran importancia, hablando de cuál es el futuro de la actividad del contador público. En ese sentido, es indispensable que haya una coordinación adecuada y una involucración de las universidades y de las instituciones profesionales de la contaduría pública en toda la región, para que los programas de estudio se actualicen con mayor celeridad en atención a la dinámica de los negocios y de las situaciones regulatorias y normativas en general. Un reto más que es fundamental, la comunicación. Hay grandes proyectos, hay grandes experiencias, muchos países, el Banco Mundial, el IASB, el IFAC, los despachos, las empresas y demás, tienen muchos logros, pero a veces no llega a los lugares adecuados por cuestiones de comunicación. El mismo IASB, el International Accounting Standards Board, ha mencionado recientemente que uno de los proyectos más importantes por los años por venir es el tema de comunicación para que la información de los estados financieros se entienda mejor y llegue a los niveles adecuados. ¿Y qué no decir de la necesidad de estar atentos a la innovación? Una preocupación que yo en lo personal tengo es que posiblemente en algunas ocasiones en aras de la innovación se pueden perder lo básico de la contaduría pública en general, lo básico de lo que requieren las empresas, lo básico de los valores para crear valor en las empresas. Pero en fin, es algo que no debemos olvidar y se habló en estos 2 días del reto de la innovación. Y quizás el más importante de todos es parte de lo que fue el lema de esta reunión, el que la confianza en las instituciones nos ayude a promover el crecimiento sustentable. ¿Cómo? En mi opinión personal, con un sentido de anticipación. No esperar a que las cosas ya ocurrieron y ver cómo las resuelvo, sino establecer medidas preventivas, medidas que la anticipación nos permita ser más eficientes, más éticos, más seguros, más confiables. Esto es lo que yo pude captar, Gustavo. Ojalá que refleje lo que ocurrió aquí. Muchas gracias. Muy amables. Absolutamente. Muchas gracias, Felipe. Ahora solicito al señor Timothy Nixon, por favor, acercarse a este podio y dirigir sus palabras a nuestra audiencia. Thank you very much. It's a great honor to be joining this esteemed panel. This topic means a great deal to Thomson Reuters as we look out across our
global marketplace of investors, accountants, lawyers, and other business professionals. And I think it's particularly resonating in the importance we've been hearing about in the role of the private sector and their contribution as really being key to driving sustainable growth in the region. So I want to make a series of just 4 brief remarks on really this pathway to sustainable growth and how to engender and create trust along that pathway. The first has to do with this sort of dichotomy of growth and sustainability, and we're hearing, unfortunately, somewhat more recently on whether or not there's actually a choice here that you either have to choose growth or sustainability, but not both. And I think there's actually a great need for additional understanding and education on this kind of core issue of sustainability and economic growth. And looking out across the economic horizon, as I have the privilege to do from my role at Thomson Reuters, what I see is really increasing evidence of just the opposite, that actually growth is actually a product of sustainability, and integrating sustainability into a business model or a municipal model, a provincial model, or even a national model. And what do I mean by that? I mean, when we look out across some of the most carbon-intensive businesses of the world, we just did a report on the top 100 publicly traded companies who are the most carbon-intensive businesses. We saw incredible examples, really, of businesses like Enel and Iberdrola and NRG, global utilities that are, for the accountants in the room, driving their revenues up, while at the same time emissions are coming down. And what's happening within these businesses? Well, what they're doing is they're looking out across their landscape of options for energy diversification, and they're seeing really what is one of the primary drivers for this growth and sustainability being coupled together, and that is, of course, the ever lowering cost of renewable energy alternatives to fossil fuels. And what happens is, as these businesses start to integrate this more diversified approach, they start to innovate in ways that they never thought possible. And they start to sort of become policy leaders in their own economic spaces, positioning themselves for the significant growth opportunities that are coming down the pike as the Sustainable Development Goals are implemented. And policy folks and governments from all across the world start to look for private sector leaders who have a demonstrated track record already within their business models. So that's point number 1. As I look out across the global economic horizon, I actually see that sustainability is increasingly connected with economic prosperity and economic growth, contrary to some of the mythology that's still pervasive, unfortunately, even at the highest level in some policy circles. Point number 2, I just want to talk a little bit about goals versus targets. So I recently did an interview with Ann Simpson, who many of you probably know. She's a leader at CalPERS, one of the major investors in the United States. And I said, well, Ann, where are we with sustainability in investing? And she said, well, we're really in the best of times, and unfortunately, we're also in the worst of times. And she said, and this is because, we have these great sort of global consensuses around, the importance of climate, the Paris Accord. There's no doubt that investors are mobilizing more and more. Just look at the vote with Exxon last week to encourage sustainability. But unfortunately, despite all of this very positive behavior and activity, conditions on the ground are oftentimes not good. So for example, just again, taking climate, we've had 3 consecutive years of record warm temperatures. We're looking at 410 parts per million of atmospheric CO2 in the atmosphere coming into this year. And we're looking at, sea level rises of 22 to 44 centimeters projected by 2100. So what does this mean? This means that, when we start hearing about targets, investor set targets, company set targets, those are important, but achieving those targets is not actually the frame of reference that matters on sustainability and achieving sustainability goals. So I think
it's a great challenge and will be a great challenge to differentiate a company or a city or a state achieving a target as opposed to achieving global targets, which in the end are the proper frame of reference for managing progress on sustainability. So there's a great deal of sort of fog around all this, and I think it'll be important to clarify, what are we actually achieving when we achieve a target? Is it a target or is it a global goal? So following on that, I want to talk a little bit about the importance of individual company leadership, city leadership, even individual C-level leadership. And what this comes down to is, leadership is about measurability. So getting back to the accountant's role here, leadership is about a firm setting a specific target, in the case of climate, say a science-based target, in line with IPCC guidance, being transparent on whether or not the firm is actually, meeting that target, and really, following these targets through into the 2030, 2040, 2050 timeframe, so that firms are participating as leaders, not just being transparent, not just performing, but also at the policy level, encouraging leadership across their political, social, and value chain environments. Why is this important? This is important because unless leadership is measurable, unless we have these types of science-based guidance, which we have fortunately with climate from the IPCC, it's very hard to manage sustainability. So if you think about that, what that means to me anyway is that across all of our sustainable development goals, we need to have clear measurability standards for leadership. We have them for climate, and we need them for most of the other sustainability goals. And as that emerges, and it is emerging, we'll be able to measure and manage and evaluate where there is leadership on sustainability and where there isn't. So the last point I want to make is around transparency. I mentioned before that we did a report on the 100 largest emitters of greenhouse gas emissions who are also publicly traded companies. And I'm afraid I have a somewhat dire report on transparency level from that group. If you look at overall transparency across all of their business, the energy they buy, and in their value chain, we're looking at under 50% transparency from the 100 most important emitters of the world, who, if you add it up, represent 25% of global emissions, okay? And this trend, unfortunately, continues up into the 100, 200, 300, 400 largest emitters space. And so what it means is that although we've made a lot of progress on transparency, we have a lot of work to do. And until we've done more of that work, we're going to have a hard time measuring and managing holistically our progress on climate. One other quick note on transparency, and maybe a little bit of a brighter note. As part of this last report, we worked collaboratively with the European Space Agency. And it turns out that in the next 3 to 5 years, the ESA, and there are other agencies doing this, is going to be launching a series of satellites that will allow for point source measurement of greenhouse gases. So what does that mean? That means that entities that are now, say, perhaps underreporting or not reporting, will have a chance to reevaluate their own level of transparency and the accuracy of their reporting with emissions. And this sort of increased trend in transparency through technology is, of course, not limited just to climate. There are many other sustainable development goals where technology will really help us to make informed decisions. So in sum, I think there are 4 main points here I wanted to make. One is that growth and sustainability are closely linked together. 2, we really got to focus on goals which matter, which are our holistic sustainability development goals, and work hard through the accounting professionals to understand how specific performance in specific firms contributes to those goals or not. 3rd, leadership that is measurable is critically important. So when you see somebody claiming achievement of a goal, but they're not specifying how it's measurable and what framework it's measurable against, that's not enough information.
And finally, we have some transparency, but not enough. And we're going to need to accelerate our pathways to greater transparency and a common sort of understanding of the data in order to achieve sustainable development in a timely manner. Thank you very much. Gracias, Timothy. Continuando con nuestro acto de clausura, le solicito por favor a la señora Arely Gómez, secretaria de la Función Pública de México, tenga la gentileza de dirigirse a nuestro distinguido auditorio. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Saludo con muchísimo gusto a Timothy Nixon, subdirector de sustentabilidad de Thomson Reuters, a Felipe Pérez Cervantes, presidente del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera, y a Jorge Familiar, vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Es para mí un honor y privilegio estar esta tarde con ustedes. En el contexto mundial actual, nadie puede, o al menos nadie, debería dudar que el reto más importante que enfrentamos a nivel global es el de lograr un crecimiento y desarrollo sostenible. Grandes esfuerzos como este que hoy nos convoca se están llevando a cabo a nivel internacional y es un tema que en nuestro país estamos tomando con la seriedad que requiere. Esta es una prioridad para nuestro presidente Enrique Peña Nieto, cuyo compromiso quedó de manifiesto el pasado mes de abril al crear el Consejo Nacional de la Agenda 2030. La implementación de la agenda y, en general, lograr alcanzar los estándares de sostenibilidad en distintos rubros, como el económico, social e industrial, requiere una inversión extraordinaria que moviliza billones de dólares a nivel internacional. Nos encontramos, sin embargo, con un problema que no es exclusivo de México, pero que hoy reconocemos en nuestro país como la prioridad en materia gubernamental: la corrupción. La corrupción, por ejemplo, amenaza el debido ejercicio y efectividad de los 90 billones de dólares de inversión que, según estimaciones del G20, se requieren en los próximos 15 años para generar la infraestructura necesaria para el crecimiento y desarrollo global. De acuerdo al Banco Mundial, además, cada año se paga más de $1 billón en sobornos y se calcula que se pierden vía el robo más de $2,5 billones. Esto es más del 5% del Producto Interno Bruto Mundial. En los países en desarrollo, el impacto de la corrupción es aún mayor. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por ejemplo, se calcula que en estos países se pierde, debido a la corrupción, una cantidad de dinero 10 veces mayor que la dedicada a la asistencia social para el desarrollo. Estas son cifras actuales, no proyecciones. Es lo que está sucediendo actualmente, no lo que podría llegar a suceder. Es una realidad que estamos viviendo y que convierte el problema de la corrupción no en una amenaza al desarrollo sostenible, sino algo que ya está dañando, limitando y pervirtiendo las acciones que se implementan para lograrlo. Pero el impacto de la corrupción no es solo económico, no es solo el desvío de billones de dólares, es también, y me atrevería a decir que es lo que termina por ser aún más grave, el impacto que tiene en la confianza de las sociedades en sus instituciones públicas. La corrupción mina esa confianza, merma la legitimidad de los gobiernos e incluso de las instituciones democráticas. Hoy vivimos en tiempos de descontento. Las y los ciudadanos, tanto en los países desarrollados
como en vías de desarrollo. Dudan de la honestidad de sus gobiernos, de sus instituciones y de los agentes que las encabezan. En el escenario extremo, la corrupción nos deja con instituciones de gobierno que hacen un uso ineficiente de los recursos y que además enfrentan un clima de rechazo frente a la ciudadanía. Este escenario amenaza el crecimiento y desarrollo de prácticamente todos los países del mundo y, como ya lo señalé, es una amenaza aún mayor para los países en desarrollo. En México y en América Latina, el impacto de la corrupción en nuestra capacidad para lograr los objetivos de desarrollo sostenible puede ser devastador, y de ahí la prioridad que debemos dar al combatirla de manera eficaz y con la sociedad. En México, como todas y ustedes saben, en el 2016 dimos el paso más significativo para implementar un combate frontal a la corrupción, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, comprendiendo además la gravedad del problema desde su diseño hasta su implementación, ha sido más que una acción del gobierno. El Sistema Nacional Anticorrupción es una política de Estado. Más de 600,000 ciudadanos participaron en su diseño, tanto del sector privado como de organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas. En el órgano rector del sistema, además, participan los 3 poderes de la Unión, organismos autónomos y un comité ciudadano que garantiza la transparencia y la participación representativa de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones y la implementación de acciones. La estructura y operación del sistema está articulada a partir de 3 ejes: la prevención, la detección y la sanción de la corrupción. Se derivan de esa estructura estrategias específicas, por ejemplo, de control interno y externo, de investigación y sanción, promoción de la ética pública, entre otras. Un lugar prioritario ocupan las herramientas de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. Estas herramientas no solo previenen la corrupción y dan certidumbre a la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos, sino que por su mera creación y operación, como instrumentos que hacen a la ciudadanía partícipe del gobierno, reconstituyen la confianza y la legitimidad de las instituciones gubernamentales. El Sistema Nacional Anticorrupción, por ello, es la base y clave para la consolidación de un gobierno sólido, eficaz, eficiente y que cuente, además, con plena legitimidad frente a la ciudadanía. Por ello, el Sistema Nacional Anticorrupción y el éxito de este sistema por el que trabajamos todos los días es nuestra garantía para contar con las capacidades políticas y gubernamentales que se requieren para hacer frente al reto del desarrollo sostenible. Y cuando he hablado del Sistema Nacional Anticorrupción como una política de Estado, es porque emana, reproduce y fortalece un nuevo paradigma en la cultura política y gubernamental de México, un paradigma de corresponsabilidad y que reconoce la importancia del diálogo público, abierto, incluyente y permanente. En ese sentido, la iniciativa Crecer, así como este foro en particular, se insertan, responden y a la vez suman a ese llamado, a ese nuevo paradigma. Este espacio de diálogo entre representantes de todos los sectores y otros espacios de la misma naturaleza son de vital importancia, diría incluso indispensables para el éxito de la lucha anticorrupción, y a través de él
para estar a la altura de lo que el reto del desarrollo sostenible nos demanda. Por el bienestar presente y futuro, el compromiso con la sostenibilidad es ineludible. Por amenazar nuestra capacidad de atenderlo, la corrupción es nuestro principal enemigo. Durante estos 2 días se han vertido, tanto en las reuniones plenarias como en las sesiones paralelas, una gran cantidad de ideas y reflexiones sobre temáticas de la mayor relevancia en la materia desde la perspectiva de gobierno y de la iniciativa privada. Desde la Secretaría de la Función Pública y de parte del Gobierno de la República daremos especial seguimiento a las conclusiones de esta conferencia. Mi reconocimiento y felicitación a todas y todos los participantes de este foro, pues forman parte de esta gran labor que hemos asumido para vencerlo. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos a la señora Secretaria de la Función Pública de la República de México. Finalmente, invito al señor Jorge Familiar, vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, para que nos dirija las palabras de clausura de nuestra conferencia. Muchas gracias, muy buenas tardes. Secretaria Gómez, muchas gracias por acompañarnos. Mi estimado Felipe, es un gusto compartir el panel contigo. Tim, muchas gracias por presentar el tema de sustentabilidad, que es tan importante cuando hablamos de desarrollo en este momento. Normalmente cuando hablamos de contabilidad y auditoría, nos cuesta trabajo generar un vínculo con reducción de pobreza y reducción de la desigualdad. Y yo creo que lo que hemos estado haciendo aquí en estos 2 días y las conversaciones que hemos estado teniendo claramente indican a que el vínculo es mucho más cercano y mucho más fuerte de lo que nos imaginamos. Si nosotros pensamos en la Agenda de Desarrollo de América Latina, que creo yo está muy cerca de la mente y del corazón de todos los que estamos en este cuarto, simple y sencillamente porque todos buscamos una América Latina más próspera, una América Latina con menos pobreza, una América Latina con menos desigualdad. Cuando pensamos en esa agenda de desarrollo, inmediatamente pensamos en elementos estructurales, en reformas estructurales pendientes, urgentes, importantes. Pensamos, por ejemplo, en un proceso de consolidación fiscal, ¿no? Enfocar el gasto público, que ahora tenemos menos recursos, de la mejor manera posible, protegiendo a los más vulnerables, buscando que estos tengan las mejores oportunidades para salir de esta condición de vulnerabilidad. Pensamos también en desarrollo del sector privado, sentar las bases para que el sector privado pueda generar empleos y funcione como una máquina de crecimiento. Pensamos también en inversiones en infraestructura, pensamos en los grandes déficits de infraestructura que tenemos, en la necesidad de invertir en infraestructura para incrementar la productividad en nuestra región, en competencia económica. Pensamos desde luego en capital humano, pensamos en educación, en los éxitos que hemos logrado en materia de acceso, en los grandes retos que tenemos en materia de calidad. Y pensamos en el tema que introdujo Tim, pensamos en sustentabilidad. Pensamos que todo esto lo tenemos que hacer de manera sustentable porque reconocemos que si no lo hacemos de manera sustentable, no va a haber mucho mundo hacia adelante en el que vivan nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que estamos discutiendo aquí? Bueno, pues yo diría que tiene que verlo todo, ¿no? La transparencia, la rendición de cuentas, es un tema transversal que afecta a cada uno de estos elementos de la agenda estructural
de la que les estoy hablando en este momento. Es fundamental en la parte fiscal, porque si los gobiernos quieren ser efectivos en obtener los recursos que necesitan para darle a la población los servicios públicos que demanda, se necesita de un pacto social sólido. Y ese pacto social sólido solo se puede construir cuando hay confianza. Y existe confianza cuando hay transparencia, cuando la información está ahí afuera, del presupuesto que se va a ejercer, de cómo se llevaron a cabo los procesos de ejecución de ese presupuesto y de cómo se gastó hasta el último centavo. Cuando hablamos de desarrollo del sector privado, inmediatamente pensamos en desarrollo del sistema financiero y de fuentes de financiamiento. La información financiera es la piedra angular del desarrollo de los mercados. Cuando pensamos en inversión en infraestructura, es un poco la misma situación, ¿no? Necesitamos desarrollo de mercados financieros, necesitamos información de calidad, necesitamos procesos transparentes, necesitamos confianza en el gobierno, porque muchas veces la infraestructura, si queremos en un entorno de recursos fiscales escasos atraer recursos del sector privado, necesitamos crear regímenes y sistemas de participaciones público-privadas que sean sólidos y que generen confianza. Entonces necesitamos esas condiciones de confianza. Y cuando hablamos de capital humano, inmediatamente pensamos en ¿y quiénes son los responsables de proveer esa educación? Es parte del gasto público, pero en muchas casas es una responsabilidad que se delega a entidades subnacionales, ¿no? Y eso me lleva un poco a pensar en todo lo que este foro ha hecho en los últimos 10 años y lo que ha contribuido, y en lo que ha ayudado a que agendas estructurales como esta como esta que tenemos pendiente y como esta en la que estamos trabajando puedan avanzar, pero me hace pensar también en los retos hacia adelante, ¿no? Y creo que estamos en un país que es un buen lugar para hablar y pensar en retos hacia adelante, porque México es un país que ha llevado a cabo muchas reformas estructurales que, como nos decía el secretario de Hacienda el día de ayer, han hecho a la economía mexicana mucho más resiliente, han hecho a la economía mexicana mucho más sólida y le han permitido continuar creciendo ante un entorno externo muy adverso, pero a la vez todos pensamos en que estas reformas estructurales deberían de darnos todavía más crecimiento. Y ahí yo creo que hay una serie de temas pendientes que están muy cerca y que están muy estrechamente vinculados con la conversación que hemos tenido en estos 2 días. Y uno es el tema que mencionaba la secretaria Gómez, es la cero tolerancia a la corrupción y la lucha contra la corrupción, el garantizar que los recursos públicos se usen de la mejor manera posible en todos los niveles de gobierno. Mucho del gasto público se ejerce en niveles de gobierno inferiores, en donde hay poca capacidad, en donde hay que trabajar más en transparencia, en donde es necesario asegurarse de que estén al estándar que se ha establecido para los gobiernos federales. También necesitamos seguir trabajando en México y en otros países de América Latina en estados de derecho sólidos, en donde los contratos se puedan hacer cumplir, en donde la justicia está accesible para todos los ciudadanos, en donde la justicia se ejerza de manera expedita y de manera justa. Entonces, lo que ustedes han discutido en estos días, creo yo, son temas en los que tenemos que seguir trabajando para complementar esta agenda estructural tan importante que tiene hacia adelante nuestra región, para seguir reduciendo la pobreza, para seguir reduciendo la desigualdad y para generar un futuro mejor para los latinoamericanos. Ha sido para mí un gran honor estar con ustedes estos 2 días, les agradezco mucho la oportunidad y les deseo mucho éxito en sus siguientes sesiones. Muchas gracias. Con las palabras del señor Jorge Familiar, queda oficialmente clausurada la conferencia Crecer 2017. Agradeciéndoles a todos por su gentil presencia y participación, estamos seguros que estos 2 días de trabajo
han sido absolutamente provechosos, cuyos beneficios, sin lugar a dudas, serán para nuestra comunidad regional. Les deseamos a todos un feliz retorno a sus países. Para quien les habla, su servidor Gustavo Gil, en representación del presidente de la Asociación Interamericana de Contabilidad, señor Antonio Gómez Espiñeira, le agradecemos a los socios globales, regionales y locales por tan brillante conferencia. Como muestra de gratitud, le solicito al señor Héctor Rabade, en representación del BIC y de la comisión organizadora, entregue los reconocimientos.